Y nadie me había dicho el término judío mesiánico. ¿Y sabes por qué nadie me lo ha dicho? Porque lo esconden. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, judíos que creen en Jesús, hay miles. Le dije, claro que no. Si eres judío y crees en Jesús, ya no eres judío. Yo entonces llego a la computadora y busco judaísmo mesiánico. ¡Pum! Se abre la computadora con tanta información y yo empiezo a llorar. Y tengo un conflicto. Y entonces yo hablo bien hebreo, hablo bastante bien inglés y hablo español. Y entonces en mis 3 idiomas pongo, hola, soy Moisés Resnick, hijo de padre y madre judía, y creo en Jesús. Necesito ayuda. Porque empecé a tener un conflicto de identidad horrible. Porque yo en mi mente me habían enseñado que si creo en Jesús ya no puedo ser lo que quiero ser. Porque yo no tenía problemas con ser judío, yo tenía problemas con los rabinos, que es diferente. Y de repente alguien me contesta y me dice, tranquilo, nunca dejas de ser judío, eres exactamente como todos los apóstoles, todos eran judíos y Jesús era judío. Y yo lo primero que pregunto, ¿cómo se llamaba? Y me dice, Yeshua. ¡Wow! Y empiezo a ver un Mesías judío, un Mesías israelí. Y le digo, ¿qué hago? Me dice, lee Mateo. Y Mateo está escrito para los judíos. Me dice, pero ve cambiándole los nombres a los nombres hebreos. ¡Wow! Y lloré, hasta hoy lloro, o sea, después 2007 fue eso, del impacto que tiene que nos han robado al Mesías judío. Y no es que no los hayan robado, Dios lo prestó al pueblo gentil, que no son gentiles ya, son Israel insertado, son el Israel espiritual. ¿Para qué? Para que ahorita ustedes que están escuchando este podcast le prediquen al pueblo judío y los provocan a celos. Y entonces le pido perdón por la historia tan horrenda de haber matado a los judíos por haber matado a Jesús. Y en lugar de decirle, oye, qué mala onda que mataste a Jesús, le dices, oye, gracias por haber rechazado a Jesús, porque gracias a tu rechazo me regalaste el regalo más grande del mundo, que es la salvación. Entonces el judío no entiende nada, es psicología inversa. Amigos de Buena Nueva, ¿qué tal? Estoy una vez más, como cada vez más, y más, pero hoy más, contento de estar con todos ustedes, de que nos sintonicen, de que nos vean a través de sus dispositivos. Y hoy vamos a estar muy internacionales también, nacionales, pero vamos a hablar en hebreo. Shalom. Eso es lo que me sé. Shalom, Boker Tov Lekulam, buenos días a todos. Genial. Hoy vamos a aprender. Yo sé que este es un podcast que a todos me gustan, pero hoy vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a aumentar o a cortar nuestras dudas. Tengo aquí el honor, el gusto de un amigo reciente, pero es una persona que conociéndola he admirado en todo lo que hace. Es multitask, multidisciplinas, multitodo. Tengo TDA. Tengo TDA. Yo no tengo ni té ni agua, pero no importa. Él es Moisés Resnick. Me encanta el apellido número 1. A mí me gusta eso. Moisés Resnick. Él es, a ver, entre todas las cosas, quiropráctico, teólogo, motivador líder, sería la otra. motivador, sí. Escritor, pastor, judío mesiánico. Qué raro, cuate. Eres de todo, viajador, porque has viajado por un montón de países. Me encanta viajar, todo lo que gano me lo gasto en viajes. Has vivido en un chorro de países, en un buen de lugares. Sí, hemos vivido en 3 países, en 6 ciudades. Tienes una familia muy linda. Gracias a Dios. Yo rápidamente, ya nada más para platicar, ¿cómo te conocí? Te conocí en un evento donde una de tus pequeñas, tu hija estaba cantando. Y después de eso... Regina, ¿no? Y en los premios ARPA estaba nominada al lanzamiento del año. Regina, que les recomendamos el podcast que tuvimos con ella. Si no, busquen ahí en YouTube, Regina Resnick, y van a escuchar con Z música. Y con seca, Resnick. Resnick. Exacto, Res como vaca y Nick como Nickelodeon, ahí está. Ya está apareciendo aquí para que lo busquen. Y van a escuchar también ella como cantante y todo. Pero yo los vi al final... Y me encantó la familiaridad, el amor con el que se veían, el apoyo familiar. Y se tomaron una foto al final que había, no sé, como 80 personas, 60. Y yo vi una infinidad de gente tomándose foto apoyando a Regina. Se me hizo tan bonito eso. Sí. Que después tuvimos a Regina y le digo, oye, a mí me encantó. Y vi a tus papás que estaban allá. Ah, sí, mi papá, etcétera. Y me comentó de ti y le digo, yo quiero conocerlo. Gracias porque dirige una iglesia, es judío mesiánico. Correcto. Y de hecho no le decimos iglesia, porque el término iglesia para los judíos suena muy católico. Y no queremos criticar a nadie, pero es importante entender por qué el judío tiene
voy a decir una palabra fuerte, pero dijimos que íbamos a hablar Estamos aquí. a calzón quitado, ¿no? Total. Nada más esto es virtual, ¿ok? No se quiten los calzones, por favor, en cabina, por favor. Jóvenes, no se emocionen, ahí estaban viéndonos a los otros, ¿ok? Pero, no, o sea, una aberración fuerte entre el catolicismo y el judaísmo, inclusive el cristianismo. Y de eso vamos a hablar hoy un poquito. Y no le hicimos iglesia porque le hicimos keilah, le hicimos congregación. Porque iglesia es diferente, o sea, el término iglesia y la palabra congregación es donde uno se congrega y la iglesia pensamos que es el edificio o algo. Inclusive la definición es diferente. Entonces una congregación está formada por las personas, una iglesia no tiene que estar formada por el edificio o algo así. Viene de la palabra eclesia, ¿no? En griego. Y entonces una keilah, que es una congregación, estamos haciendo una congregación. Y tú lo que viste allá afuera de los premios ARPA y en el Teatro Metropolitan era que éramos una gran familia. Uh-huh. Y eso es lo que debemos ser, la familia de creyentes. Tenemos que ser una familia donde nos apoyamos en todos los proyectos que hagamos. Y bueno, y en su momento quiero hablar de la parte de por qué el católico no le cae bien al judío, el judío no le cae bien al católico, y esa división que ha creado la historia más que nada, no la teología. Eso va a ser un tema muy interesante que vamos a tratar hoy, de hecho. Lo cultural y lo social. Vamos a hablar de eso. Es muy diferente, claro, es muy diferente. Vamos a tener muchas preguntas que nos han llegado a través de muchos correos electrónicos, así dicen siempre los youtubers, aunque les lleguen 3. Sí. No, que no llegue nada porque no ha salido. Pero mucha gente tiene preguntas que tengo que hacerte hoy, ¿no? También vamos a hablar acerca de los negocios, porque es un hombre de negocios, de empresario, etcétera. Y vamos a preguntar por qué los judíos tienen tanto dinero. Así de pronto. ¿Les cuento un chiste de una vez? Dale. ¿Por qué los judíos recibieron los mandamientos? Dice, llega Dios con los filisteos. Filisteos, tenemos los mandamientos. ¿Y qué dice? No matarás. Y dice, no jodas, aquí nos pasamos matando a todos, mira lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, ¿no? Dice, no. Dice, y llega con los jebuseos. Jebuseos, tenemos los mandamientos. ¿Y qué dice? No adulterarás. No, papá, acá fin de semana es todos contra todos, ¿no? Y llega con el pueblo de Israel. Israel, tenemos los mandamientos. Y preguntaron, ¿cuánto cuestan? Y dijo Dios, nada, dame 10. Y ahí, a partir de ahí, fuimos el pueblo elegido de Dios. Ahí les gustó en cabina, y si les gustó, apúntatelo, champ. Oye, había una película, ¿no te acuerdas? De los 10 mandamientos, sí, pero claro, de broma, que sale con los 15 mandamientos y que al Moisés se le cae 5. Son los 10 mandamientos. Exacto. Oye, aquí vamos a empezar con eso, porque de inmediato vamos a pensar, y yo me gustaría que empezáramos definiendo si hay alguna diferencia entre lo que es un israelita, un judío o un pueblo de Israel, porque tenemos los hebreos. ¿Por qué los cristianos o la fe cristiana decimos que somos espiritualmente el Israel? Con eso empiezo y yo sé que tú, adelante. Buena pregunta, duro y a la cabeza. Ok, vamos a empezar primero. El término hebreo, judío o Israel es intercambiable y no necesariamente es correcto. Culturalmente es intercambiable. Hoy por hoy el término judío es todos los que somos judíos, venimos de madre o padre judía, para los rabinos de madre judía, para la Biblia de padre judío, o tenemos algún abuelo judío para el Estado de Israel. No necesariamente es correcto bíblicamente. Bíblicamente el primer hebreo, ¿quién es? Moisés. Next try, sí. Ya valió ahí en cabina número 2, póngame nuestro strike. Es Abraham. Es Abraham, exacto. Estoy contestando como contestaría la gente en el chat. Ok, está bien, no son teólogos, está bien. Ok, les damos oportunidad. Teólogos dicen Abraham, correcto. El término hebreo es ibrí, que viene a decir de cruzó el río. Y ahí es el primer hebreo. ¿Quién es el primer Israel? El que peleó con los Jacob, Jacob, que cambia a ser Israel. Y es el primer Israel. Y después el primer Judá o judío es de la tribu de Judá. ¿Por qué se queda el término? Y esto es importante. Por ejemplo, podemos decir que Ismael, ¿no? Hijo de Abraham, ¿es hebreo? Fíjate qué interesante pregunta. No me pongas en ese. Sí, correcto. Sí, claro. Pues hijo de Abraham. Jamás pensarías que Ismael sería hebreo, que es el archienemigo hoy por hoy de Israel, ¿no? Uy. O sea, de ahí vienen los árabes. Es muy un buen para otro podcast. Ahí linkeamos hacia otro. Ahí linkeamos, porque es muy bueno, muy bueno. Sí. Y además muy caliente. Sí. Y creo, a mi punto de vista tenemos que hablar de eso. Es muy incómodo, pero hay que hablar de eso. Pero bueno, Ismael también es hebreo. Te guste o no, aunque se enojen mis paisanos, Ismael es hebreo. Uh-huh. De hecho, él es el hijo primogénito de Abraham.
El no reconocido. El no reconocido, ¿no? Claro, después Dios le dice, tu hijo unigénito, sacrifícalo, y ahí trae, y literalmente a Ismael lo saca del pacto, y entraremos, y por eso hay tanto odio, etcétera, etcétera, y podremos entrar a por qué hay un conflicto árabe-israelí constante. Pero bueno, y ese es otro podcast que me gustaría hablarlo, que creo que es bien importante hoy por hoy hablar de esto, porque además estamos muy engañados por lo que dicen los medios. Ahora, el primer Israel es Jacob, y de ahí viene el término israelita. ¿Qué quiere decir Israel? El que peleó con Dios y venció, el que perseveró con Dios. Si lo relacionamos con el libro de Apocalipsis, dice, al vencedor le daré el premio, al ganador le daré el premio, al que persevera le daré el premio. ¿Quién es Israel? Pues el que persevera y gana, no los losers, no los perdedores, el que persevera y gana. Ese es Israel. Tú, como creyente en Yeshua y en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ¿eres injertado al árbol de Israel? La respuesta es absolutamente sí. Eres el Israel espiritual. Eso no te da derecho de reemplazar al Israel genético. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que hay promesas claras para lo que llamemos hoy el pueblo judío. Claro que hay promesas claras para ellos, y hay promesas claras para el Israel espiritual, que hoy por hoy es la eclesia, que es la congregación separada. Por eso no me gusta eclesia, porque es separada, no, sino la congregación, una keilá. ¿Somos de la familia de Dios? Sí. Tú no vienes de judíos, ¿no? O sea, tus papás, tu mamá, tus abuelos, ¿algún judío? No. No. ¿Eres judío? No, a veces jodido. Pero... Está jodido, pero no judío, ¿no? Por eso el día más importante del pueblo judío, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Primero dinero, el primero dinero. Aunque no empiece ahí el calendario. Aunque no empiece el calendario ahí, obviamente, ¿no? Porque el calendario no empieza ahí, ni en la Biblia, ni nosotros. Pero bueno, ahí vamos a hablar ahorita de la parte romana, que estamos más, ahora sí, jodidos, metidos ahí, ¿no? Porque nos metieron cosas que no. Pero bueno. Bien. Y bueno, pero tú, al creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, no me gusta decir Jacobo, porque Jacobo es el traicionero, sino de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Quién es tu papá? Dios. Abba Padre, Jehová, Yahvé, Dios Padre, como le quieras decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A qué familia perteneces? A la familia de Abraham. De Isaac y de Israel. Por lo tanto, tu apellido deberá ser Israel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Que la terminación, pero tantito, Israel, todo lo que acaba con L es Dios. De Dios. Daniel, el juicio de Dios. Ismael, el que escucha a Dios. Uriel, Emanuel, Immanuel, Dios con nosotros. Uriel, la luz de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que acaba con él, quiere decir Dios. Por ejemplo, la línea aérea de Israel. Al. Él, Dios, y AL. Aerolínea, correcto. Aerolínea de Dios. Ay, mira. Ay, se salió bien, ¿eh? Se la sacó de la manga el pacorro esta vez, ¿eh? Desde llevo 5. Me siento como en examen, pero bueno, sigue. Ya está poniendo nervioso. Le está preguntando a ChatGPT No, respuestas. porque no traigo mis lentes. Entonces, si tú eres hijo de Dios y por lo tanto eres adoptado a la casa de Dios, Ajá. ¿Cómo te apellidas? Israel. ¿Eres adoptado? Sí. ¿Qué reglas deberíamos de seguir? Las de Dios. ¿Qué libro seguimos? El de Dios. ¿Qué comida deberíamos? O sea, si tú te vienes a mi casa, ¿no? Mi papá te adopta y te apellidas Ora Resnick, ya no te apellidas Palafox. Y entonces te vienes, ¿qué comida vas a comer? Pues la de la casa Resnick. ¿Y qué fiestas vas a hacer? La de la casa Resnick. Entonces, ¿por qué hay tanta división entre los judíos y los cristianos? Cuando no debería haber nada. Si unos son los Israel espiritual y otros son el Israel genético. ¿Y a quién escogió dos? Pongan atención a esto. ¿A quién escogió dos? ¿A quién escogió Dios? Al Israel pueblo. Cuando tú tienes un hijo, no escogiste a tu hijo. Tu hijo nació, ¿no? Cuchiplanchaste y ya salió el hijo. Pero al adoptado lo escogiste. ¡Wow! Esto cambia toda la mentalidad del pueblo de Israel adoptado, que se llaman gentiles, que no son gentiles. El domingo voy a dar una conferencia en la iglesia exactamente eso. Explicarte que ya no eres gentil, eres Israel. ¿Reemplazas al otro hijo? No. No es o tú o yo. Es I.
Tú tienes una promesa. Y vamos a la pregunta más importante y más sencilla del día. Ya me entré en calor, ¿eh? Eso es todo. No se emocionan ahí los de cabina, ahí, porque si quieren calzón quitado, es bufanda quitada nada más. Ok, fíjate. Traes aquí una bolsita. Una bolsa. Ahí está, ya, gracias. Es que es la barba. Sí, Ok. no, es de aquí. No. Oye, entonces, ¿qué hubiera pasado si el pueblo judío, el pueblo de Israel físico, el pueblo escogido de Dios, hubiera aceptado al Mesías? Sí me la sé, pero no la voy a decir. ¿Pero te la digo? Sí, dímela. No hubiéramos tenido el evangelio o no hubiéramos tenido el conocimiento de ese Salvador porque se hubiera quedado en Israel. Correcto. En la cabina estuviera solo yo, hoy. Solamente las almas llegaban para el pueblo. Entonces, si Dios es el Dios de todos, checa esto. Si Dios es el Dios de todos, escogió un pueblo chiquito y necio. ¿Por qué crees que escogió al pueblo judío? Por chiquito y por necio. Somos 13 millones. ¿No? Más todos los que sabemos que son judíos, que es otro programa de los criptojudíos y de los que perdieron su judaísmo. Los criptojudíos, define esa definición que me encanta. Criptojudíos son judíos conversos que los forzaron a ser católicos por la Inquisición. En México tenemos millones y eso es un súper programa. Ok. Y ese, apuntémoslo, o sea, vamos a apuntar sí, todos, sí. porque ese es un programa increíble que además va a dar mucha identidad a todos los que se apellan Ramírez, Juárez, Pérez, que acaban con EZ. EZ quiere decir árbol. Entonces Pérez quiere decir el árbol de la fruta, por ejemplo. Ok. Ese es un spoiler para otro. Ese es un spoiler, ¿no? pero es un espectacular. Listo. Por eso digo que te dije que Sí, en el sí. desayuno desayunamos hace ratito. No, por cierto, muchas gracias por el desayuno muy rico. Te quedaron muy bien los huevos. Yo está muy preparo delicioso una machaquita que tuvimos. Te digo que los de cabina no se les va una, ¿eh? Son bien hábiles, ya veo. Unas cositas de puerco con un judío. Sí. Que vamos a hablar después de la comida. De la comida. Bueno, dale. Entonces, dijiste muy cierto eso. Si el pueblo judío acepta a Jesús como el Mesías, la salvación se queda como el judío. Se queda para el pueblo judío. Escogió Dios a un pueblo necio y chiquito. 13 millones de habitantes ahorita, que más o menos siempre ha estado por ahí, más o menos lo que sea. Necios y chiquitos. Si hubiera escogido a un pueblo obediente y grande, hubiera escogido a los chinos. ¿Cuántos miles de millones son? No sé, N. No me acuerdo, la verdad. Y todos tenemos algo chino hoy. Sí, todos tus teléfonos, todos y los chips te van por ahí. Pero el punto es que Dios escogió al pueblo más chiquito y más necio de todos. ¿Para qué? Como lo dice la palabra, de lo más chiquito y lo vil y menospreciado, te escogí para que tú no pensaras que era tu plan. Era mi plan. Y en Isaías 6 dice que Dios le tapó los ojos y le cerró los oídos al pueblo para que no me vieran y no se convirtieran. Así dice. No me vieran y no se convirtieran, no me escucharan y no me entendieran. Para que fuera rechazado. Para que entonces el pueblo judío rechace la salvación de Cristo. Para que Cristo sea el Mesías de todo el mundo. Y ese es el plan, grandioso plan de salvación. Claro, el problema, hay algo que ustedes a lo mejor no van a sentir como lo siente el pueblo judío. Dios no nada más sacrificó a su hijo cuando sacrificó a Yeshua, sacrificó a su pueblo. Porque a través de la negación del judío, ¿por qué nos persiguió la religión católica durante tantos años? O los cristianos, incluso, O sea, los cristianos no se lavan las manos tampoco, Hay un libro que se llama Our Hands Are Stained with Blood, para la gente que no fue ahí a Cumón ahí para aprender inglés u otros. No, perdón por el comercial. No sé. Dice, nuestras manos están llenas de sangre. Porque el cristiano y el católico persiguió al judío por haber matado a Cristo. Uh-huh. Cuando si Jesús no hubiera muerto, o morido, como dicen en mal español, no hubiera resucitado. Total. Y no hubiera resucitado, no hubiera salvación. El plan perfecto era que tenía que ser rechazado, crucificado, sepultado, irse al infierno por 3 días y resucitado al tercer día para darnos vida eterna. ¡Wow! Ese fue el plan desde el día 1. No había plan B, había plan 1. ¿Y a quién escogió como pueblo elegido? A los más necios y chiquitos. No nos escogió por buenos porque tenemos los mejores startups del mundo, que sí los tenemos, o porque hacemos buenos con el business, que también somos buenos. No, nos escogió por necios. O buenos soldados. No, buenos soldados. Por necios y por chiquitos. De lo más vil y menospreciado te escogí para yo engrandecer mi nombre, dice Jehová.
Me encanta y vamos a hacer aquí una pausa porque estamos, no vamos a comerciales, pero estás hablando ya como todo un Jesús, etcétera, pero la gente va diciendo, a ver, ¿cómo que un judío está hablando de eso? Quiero que regresemos así como, pum, estoy en este punto, pero ¿de dónde vengo? Y regresamos porque tienes una historia de familia muy interesante, desde tus abuelos a tus padres, cómo llegaron a México, cómo llegó también el pueblo judío en México. Entonces, un pequeño resumen de dónde vienes, Con mucho gusto. las persecuciones, porque si algo ha hecho el pueblo judío es sobrevivir, aguantar, empezar de cero, subir, bajar, y tiene mucha resiliencia. Más de 40 veces en la historia. Pero en lo menos. personal, lo que tú has vivido aquí, quiero que cuentes tu historia hasta llegar al niño Reisnick y después regresamos a este punto. Y donde llego a Donde conoces a Yeshua, a de forma Jesús. personal, porque eso te causa también el rechazo del pueblo tus judío hoy, claro, hermanos. de mi comunidad judía hoy, correcto. Pues bueno, yo soy Moisés Resnick, soy hijo de padre y de madre judía, de abuelos judíos, todos mis abuelos judíos, todos mi papá y mi mamá judíos. Soy segunda generación mexicana, soy judío mexicano, porque obviamente nací en México, mis padres ya nacen en México. O sea, yo soy la versión kosher del taco o la versión picante de la matze ball, como tú quieras. Y mis abuelos vienen de 3 regiones, Polonia, Rusia y Siria. Tengo un abuelo sirio, tenía un abuelo sirio. Había muchos judíos en los pueblos árabes. La comunidad judía libanesa era importantísima, la comunidad judía siria era libanesa, pero era importantísima, pero cuando ya llegó el islam y el musulmán allá, fueron expulsados todos. De hecho, casi no existe ningún judío hoy por hoy en los países árabes, casi no, los matan, de hecho, automáticamente los matan. También a los cristianos, no se los salvan mucho, pero para el judío es una guerra frontal. Y mis abuelos se escaparon de algo que se llama los progromos. No está muy común. Los progromos son cuando los zares rusos y la revolución bolchevique, exacto. Muy bien, la revolución bolchevique era una revolución católica, de hecho, donde decapitaban a la gente que no era católico. Y entonces mi abuela tenía 8 hermanos y unos zares, no se llaman zares, pero unos soldados de los zares con un vestido blanco y una cruz roja grandota decapitaron a 6 de los 8 hermanos de mi abuela enfrente de ella. Mi abuela tenía 6 años de edad. Y su hermano mayor Goyo tenía 10 o 12 años de edad, no me recuerdo exacto, y se escondieron en el pajar. Y yo no sabía esto, pero mi abuela me lo contó, que el perro no huele en el pajar. O sea, entonces cuando aventaban los perros, la paja no se queda en el olfato del perro y los confunden de alguna manera. Entonces durmieron 3 días en el pajar y después caminaron comiendo papas congeladas hasta llegar al barco. Se metieron de polizontes y ese barco acabó en Veracruz, México. Muchos acaban en Veracruz, muchos acabaron en Tampico. En el caso de mi papá, acabaron en Tampico. En el caso de mi mamá, acabaron en Veracruz. Llegaban y decían, ¿dónde están los judíos? Porque muchos habían escapado de la revolución bolchevique. Acuérdate que las expulsiones empiezan Portugal, Francia, la Inquisición obviamente en España, donde llegan muchísimos judíos, ¿no? Muchas ciudades mexicanas están fundadas por judíos. Monterrey es la más típica. El padre más famoso católico era judío. Y le dijeron, tú vas a predicar porque tú sabes mejor la Torah que los demás. Es historia real, ¿no? Los Carvajales, muy interesante lo que ha vivido México. Pero bueno, llegan ahí y se levantan. Como la mayoría de los judíos tienen una ética de trabajo espectacular, la verdad. También como los árabes y los españoles, aclaro, no nada más no son los únicos que son buenos para la lana. Los árabes son espectaculares. Por cierto, si hace un negocio un árabe y un judío, ¿quién pierde? Es chiste otra vez. El mundo. No, Hacienda pierde. Entonces, que no lo escuche, por favor, Hacienda por favor. Pero bueno, es cierto, son bien buenos para los negocios, tienen una ética de trabajo. De hecho, muchos empezaron recolectando basura, vendiendo basura y de ahí generaron empresas súper importantes. Hay historias muy interesantes, se ayudaban entre ellos, es algo que la comunidad judía tiene muy interesante. Bueno, se casan, conocen a mi mamá y mi papá, casan. Tengo 2 hermanos, uno fallece a los 23 y
mis hermanos gemelos, yo crezco en la comunidad judía muy involucrado en el liderazgo del pueblo judío. Bar mitzvah, circuncidado a los 8 días, bar mitzvah a los 13, que es como la primera comunión para la gente que no sepa el término, que es lo mismo que hizo Jesús a los 12 años, que leyó las escrituras. Si tú lo ves, Jesús lo hizo a los 12 años. Claro, el judío después lo cambia a los 13 para no tener nada que ver con Jesús. Muy interesante. Eso es algo muy interesante, porque Jesús causa tanto ruido en el judaísmo. Y Jesús causa ruido en el judaísmo porque en el nombre de Jesús decapitaron, mataron, quemaron, asesinaron a millones de personas. En el nombre de Jesús. No es que lo haya hecho Jesús, pero desgraciadamente los seguidores de Jesús no entendían que la salvación vino del pueblo judío. Claramente lo dice Juan. Entonces, una vez dicho esto, crezco en la comunidad judía. Voy al Colegio Israelita de México, Centro Deportivo Israelita. Socio fundador de la comunidad judía de Cancún. Pero yo desde chiquito me peleé con los rabinos. Eras muy rebelde. Sigo siendo. ¿No te gustaba? ¿Que no creías? No me compraba su choro mareador. Hoy perfectamente lo puedo debatir. Hoy no sabía, o sea, antes no sabía. Pero había algo en mí que decía, lo que me están diciendo estos cuates no es verdad. Y hay que tener mucho cuidado. Si me estás oyendo y eres creyente y estás metido en raíces bíblicas, ten mucho cuidado qué páginas ves. Porque la mayoría te van a confundir y los rabinos, con decirte 3 palabras de hebreo, te van a confundir. Y la mitad, abiertamente digo, son mentiras, son inventados. Por eso no hay ninguna diferencia, y con respeto a la religión católica, yo no crecí en el catolicismo, entre un cura que te dice lo que dijo el concilio de Nicea o el concilio de tal o el concilio de tal, e inventan cosas, ¿no? Que la salvación se puede ganar y comprar, como lo han hecho en millones de cosas, igual que el judío. Entonces, yo me peleaba, pero yo soy consultor de negocios, como te enseñé. Entonces, muchos de mis clientes eran paisanos, pero siempre acababa peleándome con los rabinos. Y siempre hay un rabino metido en los negocios ahí, porque quieren su moche. Y es la verdad, es triste, pero es cierto. Y acaba peleándome, hasta que me doy cuenta que la religión judía, la que conocemos hoy, claro, no la que vivió Jesús, la que conocemos hoy no está correcta, que es una religión inventada, llena de cosas que conocen como la ley oral, que se conoce como la halajá, que son más de 613 leyes inventadas por los rabinos, que es lo que Jesús dice constantemente en el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, dice, y tú las leyes de hombres, y tú y las tradiciones de hombres, y pones leyes que ni tú mismo puedes cumplir. Y la gente no entiende cuando dice, es que la ley mata, no está hablando de la Torah, obviamente, que la que escribió Jesús, ni modo que Jesús dijera, ay, lo que yo escribí lo mata, no, pues sería un tonto decir eso, ¿no? O sea, ni modo que él vino a cumplir la ley para que tú la rompieras. Sería lo más bruto que he escuchado en mi vida, ¿no? Esos pastores que dicen que la ley no sirve para nada, pues no tienen ni idea de la teología, con todo respeto. Pero habla de la halajá, pero como no crecieron en el judaísmo, no saben. Exacto. ¿No? Tú aquí estamos en Polanco, ¿no? Aquí en Polanski, bueno, ya no hay tantos paisanos, había mucho más antes, ¿no? Y los ves caminando el sábado. La Biblia no dice no usarás coche, no usarás carretas, no dice eso. Y los rabinos te dicen, si caminas más de 2 kilómetros rompiste el sábado. ¿Dónde dice eso? Si prendes la luz rompiste el sábado. ¿Dónde dice eso? Si escribes más de 2 letras. ¿Dónde dice eso? Si cortas, si arrancas. Por eso Jesús arrancó espigas a propósito. Si carga, el cuate que le sanó en el pozo de Bethesda, le dice, carga tu sleeping bag. Porque eso no lo debían hacer. Porque no debía ser. Cuando lo que decíamos de la mujer... Y le reclaman. ¡Uy, te sanaron hace 38 años! ¿Por qué estás cargando tu sleeping bag? Dicen los fariseos. ¿Qué te importa? Llevo 38 años sin caminar. ¿Qué te importa que cargue el sleeping bag? Ve dónde están concentrados. En la halajá, en la ley oral. Y entonces me doy cuenta que algo está mal. Y para hacerte la historia corta, porque me encanta el micrófono, ya te diste cuenta, yo empiezo a buscar y me meto en todo. Y me refiero a todo. I Ching, China Chikung, chakras, peyote, búscale en donde sea. Artes oscuras. Sí, me metí en santería. No, me dio muchísimo miedo. O sea, sí me metí en santería, pero no caminé en santería. O sea, pero bueno, ya no me estoy justificando. Me metí en donde no me tenía que haber metido, pero me llevó a un conocimiento muy... Y como soy quiropráctico, la parte energética se mueve mucho en la quiropráctica. Entonces también te empieza a desviar un poquito. Y bueno, para hacerte la historia corta... mi esposa Alicia, que la conoce, la Margina, estamos metidos en algo. Ella sabía que venía del judaísmo, pero odiaba el catolicismo porque veía incongruencias. Y yo veía mucha incongruencia en el judaísmo, aunque amo ser judío.
No amaba, amo ser judío. Porque yo no me convertí en cristiano. Soy un judío seguidor de Jesús, como lo era Pablo, como lo era Pedro, como lo era Esteban. Los primeros 132 años todos los seguidores de Jesús eran judíos, o casi todos, por los primeros 132 años. No se llamaban cristianismo, se llamaban Aderech, se llamaba el camino. Jesús es judío, para la gente que no sepa, ¿eh? ¿No? Los judíos pensamos que Jesús es católico, ¿no? Jesús el Cristo, y su apellido es el Cristo. No, es el Mesías. La palabra Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. Es su trabajo. Entonces... Y bueno, para hacerte la historia corta, como soy speaker profesional y me encanta dar cursos, pues tenemos que aprender de cursos. Entonces me metí a todos los cursos sabios y por haber. Mi esposa llega a ser creyente a través de una amiga y ora por mí, y yo voy a algo que ustedes conocen como un encuentro o un retiro. Y en ese retiro yo recibo al Espíritu Santo. Muy interesante, porque el Espíritu Santo en el judaísmo se oye muy católico, pero el Espíritu Santo se ve desde Génesis. Y tiene otro nombre. Ruach HaKadosh o Ruach Adonai. Y claro, cuando le pones el nombre en Espíritu Santo, se oye católico, le dices Ruach HaKadosh, se oye muy judío. Entonces, para el judío los nombres le cuestan trabajo, porque está acostumbrado como el bautismo, ¿no? Pues el bautismo obviamente era una práctica súper judía, pero pues el bautismo ahora es el católico que pone al bebé en la pileta. Cuando no tiene que ver eso, tiene que ver la tevilá o la mikvah. Entonces, empiezo a hablar en lenguas. O sea, para la gente que no cree en lenguas, son súper reales. Son súper reales. Claro, ¿están sobreutilizadas? Sí, sin duda. Y hace mucho show y eso, pero las lenguas son reales, las lenguas angelicales son reales. Y bueno, y en ese momento yo me levanto y digo, Dios, ¿qué me pasó? Le pregunto al líder y me dijo, ¿te llegó el Espíritu Santo? Y le dije, el Espíritu Santo no le llega más que a reyes y profetas, porque yo sí conocía la Biblia. No perfecta como la conozco hoy, no muy bien, no perfecta por nadie que conoce perfecta, pero muy bien, pero sí la conocía, porque la estudias, en el judaísmo la estudias. Digo, el Espíritu de Dios, porque sí dice, el Espíritu de Dios le llegó a David, le llegó a Saúl, le llegó a Samuel, le llegó, ¿no?, a Gideón. Entonces le llegaba a reyes y profetas. ¿Cuándo le llega al pueblo normal? Y él me dice, pues después de Pentecostés. Yo no tenía idea que era Pentecostés. Si me hubiera dicho Shavuot en hebreo, porque es el mismo día que entrega la Torah Dios, el mismo día que entrega la Torah, escucha esto es increíble, esto es para trivia. El mismo día que entrega Dios la Torah, los 10 mandamientos, es el mismo día que entrega el Espíritu, 1437 años después. Que son de las 7 fiestas importantísimas. Que son parte de la historia. Que más adelante y ese es otro podcast. Vale. Esa es la central, Pentecostés, Shavuot. Las 4 que cumplió Jesús y las faltan. 3 que faltan, ¿no? Okay, que se la arrebata. O sea, y eso es otro link, spoiler. Pero buenísimo, pero bueno, ya tenemos varios. y sabíamos que iba a suceder esto. Y entonces digo, wow, o sea, sí le puede llegar el Espíritu de Dios. Y entonces yo llego a tu casa y físicamente siento un jalón a la 1:30 de la mañana. Físicamente. Alguien me jala o algo me jala. Veo a mi esposa está dormida y me dice, vete a la computadora. Era la voz de Dios, la primera vez que yo escuchaba la voz de Dios. Aunque había sentido a Dios ese fin de semana. Me voy a la computadora y pregunto, ¿por qué Jesús no puede ser el Mesías? Y me salen millones de respuestas de los rabinos. La Trinidad es un problema, Dios no es hombre, bla, bla, no ha cumplido todas las profecías. Y es cierto, Jesús no ha cumplido todas las profecías. Muchos pastores dicen, sí, cumplió todas las profecías. Es una mentira, falta la segunda venida, papá. hay muchas más profecías de la segunda venida que de la primera venida. Entonces, cuando no contestamos bien, confunde a la gente. Una pregunta rápida aquí. ¿Jesús cumplió toda la ley? Jesús vino a cumplir toda la ley. La respuesta es absolutamente sí. Y la única ley que cambió, quiero aclarar, es la ley sacrificial. Él paró el sacrificio. De hecho, es una profecía de Daniel. Daniel 9:25 dice, y morirá, y dice, y el Mesías entrará al templo y será, dice karat en hebreo, dice, será cortado y terminará con los sacrificios. Entonces, la única ley que terminó Jesús fue la ley de sacrificial. Y cumplió, porque platicaba con otra persona que me decía, no cumplió toda la ley porque no cumplió la ley que era para mujeres, para etcétera. Bueno, eso es también obvio, ¿verdad? Eso es buscarle chis a las hormigas, claro, como dicen, ¿no? O sea, no. Seguimos. Y bueno, al final de cuentas, y me doy cuenta que sí había objeciones muy importantes de los rabinos, pero ninguna me llenó. Llego el domingo a esta iglesia, ¿no?, que se llama Casa sobre la Roca, con el líder, que en paz descanse, Ramiro Rubio, y me dice, tú eres el judío, o sea, eres judío mesiánico. Y yo no sabía ese término. ¿What? Pero está muy cañón que soy judío, socio fundador de la Comunidad Judía de Cancún, consultor del Centro Deportivo Israelita, y nadie me había dicho el término judío mesiánico. ¿Y sabes por qué nadie me lo ha dicho? Porque lo esconden.
no lo esconden. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, judíos que creen en Jesús, hay miles. Le dije, claro que no. Si eres judío y crees en Jesús, ya no eres judío. Porque era lo mismo que habían enseñado, que desgraciadamente los cristianos también piensan lo mismo. Si eres judío que crees en Jesús, ya no eres judío. Eso no es cierto. Pues que Pablo ya no era judío, ¿o qué? O Esteban, o sea, ¿qué onda? Que aquí viene lo mismo que hablamos al principio, ser judío, ser pueblo de Israel, Exacto. etcétera. Y entonces, wow, yo entonces llego a la computadora y busco judaísmo mesiánico. ¡Pum! Se abre la computadora con tanta información y yo empiezo a llorar. Y tengo un conflicto. Y entonces yo hablo bien hebreo, hablo bastante bien inglés y hablo español. Y entonces en mis 3 idiomas pongo, hola, soy Moisés Resnick, hijo de padre y madre judía, y creo en Jesús. Necesito ayuda. Porque empecé a tener un conflicto de identidad horrible. Porque yo en mi mente me habían enseñado que si creo en Jesús ya no puedo ser lo que quiero ser. Porque yo no tenía problemas con ser judío, yo tenía problemas con los rabinos, que es diferente. Amo Israel, amo el hebreo, vivía en Israel, estudié en Israel liderazgo. O sea, ¿por qué irme del pueblo escogido al no escogido? O sea, sería ilógico. Y de repente alguien me contesta y me dice, tranquilo, nunca dejas de ser judío, eres exactamente como todos los apóstoles, todos eran judíos y Jesús era judío. Y yo lo primero que pregunto, ¿cómo se llamaba? Y me dice, Yeshua. ¡Wow! Y empiezo a ver un Mesías judío, un Mesías israelí. ¿Cómo se llamaba María? Miriam. Todo coordinó. Y todo empiezo. Y entonces empiezo a ver el Nuevo Testamento como un libro judío. Y le digo, ¿qué hago? Me dice, lee Mateo. Y Mateo está escrito para los judíos. Me dice, pero ve cambiándole los nombres a los nombres hebreos. ¡Wow! Y lloré. Hasta hoy lloro. O sea, después, 2007 fue eso. No, estamos a 2025, 18 años después sigo llorando del impacto que tiene que nos han robado al Mesías judío. Y no es que no los hayan robado. Dios lo prestó al pueblo gentil, que no son gentiles ya. Son Israel insertado, son el Israel espiritual. ¿Para qué? Para que ahorita ustedes que están escuchando este podcast le prediquen al pueblo judío y los provocan a celos. ¿Y cómo vas a provocar a celos? Pues si eres mi hermano, come mi comida, celebra mis fiestas, que son tus fiestas, alaba a mi Dios, que es tu Dios, y hazlo como Ruth. Y entonces vas a decir, oye, yo celebro Shabbat porque es mi Dios. Oye, pero tú no eres judío. No, pero soy injertado al árbol de Abraham, de Isaac y de Israel. Y mi Dios es tu Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Y tus días serán mis días, y tu comida será mi comida, y tus fiestas serán mis fiestas. Y ahí entonces los provocamos a celos, y entonces el judío dice, caray, este cristianito sabe mejor que yo la palabra de Dios. Claro. Y entonces lo provoco a celos. Y entonces le pido perdón por la historia tan horrenda de haber matado a los judíos por haber matado a Jesús. Y en lugar de decirle, oye, qué mala onda que mataste a Jesús, le dices, oye, gracias por haber rechazado a Jesús, porque gracias a tu rechazo me regalaste el regalo más grande del mundo, que es la salvación. Entonces el judío no entiende nada, es psicología inversa. Ese es mi libro. Sí. Es mi libro que lo pueden conseguir en Amazon, Perdón, Gracia y Revelación, por el Dr. Moisés Resnick. A Dios gracias, y es un bestseller hoy, Perdón, Gracia y Revelación. Y ahí te explica cómo compartirlo en judío. Y así es como llegué. Y en 2009, con mi mente un poquito incansable, pues me voy a estudiar una maestría en teología. Dejo 3 años mi compañía, que es Dolor Fin. O sea, sigo viniendo, pero a Dios gracias funciona sola. Y voy a estudiar 3 años teología. Y ahí empieza mi viaje. 3 años, porque eso es algo interesante que tú haces. Tú encuentras algo, pero no te quedas con lo que te medio dicen por encimita, sino vas al fondo y lo quieres aprender. O sea, yo no quiero solamente que me den la receta, sino quiero prepararlo y desde que sea todo orgánico. Y estudias teología y te das cuenta que todo coordina. ¿Y dónde viene el rechazo de tus paisanos? Claro, y la verdad, muchos de mis amigos, todos mis amigos eran paisanos y claro, cuando yo empiezo a hablar de Jesús o hablar de algo así, o decir, bueno, tú ya de por sí era medio loquito, ¿no? Antes, ¿no? Metían muchas cosas. Y ya, es otro de tus nuevos retos, pero no, este reto llegó para quedarse, como diría la estación, llegó para quedarse. Y la gente empezó a sentir confusión. Jesús causa mucho ruido. ¿Por qué? Jesús causa mucho ruido. Por ejemplo, uno de los grandes teólogos del cristianismo o iniciadores del protestantismo es Martín Lutero. Uh-huh. Los himnos de Martín Lutero se cantaban afuera de los campos de concentración de las cámaras de gas.
Entonces, como cristiano o creyente en Jesús, Martín Lutero es un gran teólogo, un gran reformador, sin duda. Si él no hubiera hecho, ni él ni Calvino, no tendríamos la Biblia en nuestro idioma, para empezar. Pero fue uno de los peores antisemitas que ha habido. El príncipe de la prédica, Spurgeon. Cada vez en Semana Santa, Spurgeon decía, estos judíos son los animales, hay que irles a quemar las sinagogas en Semana Santa. Entonces, el problema es que la teología cristiana ha tenido mucha confusión, y la mayor confusión es la del reemplazo. Yo soy Israel y tú ya no eres Israel. Las promesas son para ti y Dios te va a castigar por haber rechazado a Jesús. Que fue una teología que estuvo en circulación muchos años, incluso, no voy a decir algunas corrientes, pero hay algunas corrientes hoy en día que todavía medio enseñan eso, y ha lastimado muchísimo. Entonces, el judío no quiere saber nada de Jesús porque Jesús significa muerte, no vida. Un creyente dice, Jesús me dio la vida eterna, pero un judío dice, no puedo creer en Jesús porque por la culpa de Jesús han matado a mi familia. Eso es súper triste, y lo que me estás hablando también es como que entonces un judío mesiánico de pronto puede entenderse como que alguien que está entre dos mundos. Y no es aceptado por la comunidad judía y tampoco por el cristiano, ni por el cristianismo. Nosotros en 2012 fundamos Bet Shalom México, que es nuestra congregación. ¿Qué quiere decir Bet Shalom? Casa de Paz. Y fundamos Bet Shalom México, Casa de Paz México. Hoy ya estamos moviendo a Bet Yeshua, Casa de Yeshua. Y los judíos obviamente nos rechazaban, pero los cristianos también, porque cuando les decíamos a los cristianos, oye, ven, vamos a aprender de la ley, porque Yeshua no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vamos a entender lo que es Shabbat, pero no como el rabino lo entiende. No, vamos a entender las fiestas, vamos a entender la ley dietética, vamos a entender lo que hace. Y no, porque me vas a judaizar, porque la iglesia ha sido súper lastimada por judaizantes. El movimiento judaizante es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque son gente que no son judíos, se comportan como judíos, se quieren vestir como judíos y quieren judaizar a los demás, y lo peor, hasta circuncidar, cuando la circuncisión, sin duda, no ya está inválida en ese sentido, porque dices la que vale es la circuncisión del corazón. Entonces, tuvimos muchos años de rechazo de los judíos y de los cristianos. Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos... Porque ven a un pastor, si me quieres llamar pastor, no me gusta que me digan pastor, mucho menos me gusta que me digan rabino, pero ves a un judío real que ama a Jesús con todo su corazón, que predica a Jesús con todo su corazón, que ama la ley de Dios, que ama Shabbat, que ama a Israel, que ama al pueblo de Israel, que ama a los mexicanos, que ama a todo el mundo, que ama a los palestinos, a los árabes, y que quiere predicarle a todo el pueblo y quiere provocar a celos a sus hermanos judíos, porque la única manera de llegar a la paz en Israel es a través de Jesús. Los palestinos tienen que crecer en Jesús y los judíos tienen que creer en Jesús, porque entonces así va a haber paz. Es la única manera, no tiene que ver con el territorio, tiene que ver con una religión de los dos lados que está engañada por los líderes. Por lo tanto, tenemos que predicar a Jesús. ¿Cómo lo tenemos que hacer? En nuestra vida primero. Y entonces, hoy por hoy tenemos muchísima gracia con los pastores. Nosotros damos cursos para pastores, puede ser de 4 horas, de 8 horas o hasta de 3 días de encerros para entender el Nuevo Testamento con la visión bíblica, no hebrea, no judía, porque vamos a las raíces bíblicas de la fe. Tenemos cursos en línea, tenemos diplomados y podemos ayudar a entender, porque muchos de los pastores no han entendido esto. No es su culpa, simplemente nadie se los ha enseñado. Y cuando se los han enseñado, se los han querido judaizar, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿tú crees o consideras que una iglesia cristiana debería de estudiar el Torá con sus raíces hebreas sin caer en el judaísmo tal cual, o cómo? O si absolutamente, sí, mira. O sea, la teología tendría que ser totalmente ahí. Si tú eres un cristiano y no lees el Antiguo Testamento, es como si llegaste al final de la película y no entendiste el principio. Entonces puedes ver el final, sí, te puede agradar, sí, puedes estar contento, sí, inclusive te va a hacer llorar, pero no entendiste qué pasó antes, entonces no entendiste el contexto. Si tú eres un judío que tienes el contexto pero no tienes el final, pues qué triste, no supiste qué pasó al final. Entonces, nosotros predicamos verso por verso, nos dedicamos a educar a pastores, damos muchísimos cursos a pastores. Acabo de ahorita en Nicolás Romero hace 3 semanas, donde hablamos específicamente de por qué tenemos que seguir
la Biblia como es, sin judaizar. Y ahí está la clave, sin judaizar, ¿no? Te llamas Abel Ramírez y luego te cambias el nombre a Moshe Ben David, ¿no? Y dices que hablas hebreo y lo único que dices Baruch Hashem, que es bendito sea, o bendito el, y mal hebreo. Y entonces el judío te ve como un traicionero, como un hipócrita, como un impostor. Y el cristiano te dice, ya te deschavetaste, Estoy de acuerdo. y ya no le digas Jesús, dile Yeshua, y entonces no le dices Yeshua, ya estás mal. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú le puedes decir Jesús te entiende, ¿no? Le puedes decir Yeshua te entiende, ¿no? Si le dices Jesús te entiende. O sea, él sabe su nombre, ¿no? O sea, eso de no decir el nombre de Dios, eso de no decir el nombre de Dios fue impuesto por el judaísmo mucho después. Al principio el nombre de Dios se decía perfectamente bien, nada más no utilizarlo en vano, que eso es diferente. ¿Qué sería en vano? Pues tomarlo a la ligera. La palabra tomarlo a la ligera en hebreo está increíble, está en el libro de Deuteronomio, no, Éxodo. Tomar a la ligera es como blasfemar. En hebreo, tomar a la ligera es blasfemar. Entonces, cuando tú tomas a la ligera estás blasfemando. Pero un ejemplo, porque muchos dicen, no, te lo juro por Dios. ¿Eso es tomarlo a la ligera o eso no es? Pues, acá. En parte, en unos yo creo que sí, porque, o sea, pues no vas a meter a Dios en tus apuestas, ¿no? O en tus mentiras, ¿no? Y blasfemar es hablar en contra de Dios. O sea, minimizar. Pero tenemos, por ejemplo, si tú vienes de un contexto católico en México, hay algo que dicen los católicos que me dicen, Diosito, ay, mi Diosito. ¿Cómo mi Diosito? Eso. Diosito. Es que sí, Diosito sí me ayudó. ¿Cómo Diosito? Es Diosote, ¿no? Es el rey de reyes. Él pone en sus manos todas las estrellas. ¿Y qué crees? A todas les pone nombre. Por cierto, que mi esposa te venga a dar una plática sobre las estrellas. Increíble, ¿no? Sobre el evangelio escrito en las estrellas. Y cada una les pone nombre a las estrellas. ¿Y qué crees? Y te conoce a ti. Tan grande es nuestro Dios que sostiene a todas las estrellas, pero es tan personal que te conoce a ti. Va como preguntas antes de terminar nuestro primer podcast, porque vamos a seguir. Yo estoy muy interesado escuchándote y sé que la gente que está a través de sus dispositivos igual, y hasta donde tú aguantes. Pero, por ejemplo, ¿por qué se decía el innombrable o Yahweh o que decían no se puede decir ese nombre? La teoría de no se puede decir ese nombre no es no es cierta. Te voy a explicar por qué. No lo digo yo. La respuesta siempre tiene que estar en la Biblia. Y muchas de las preguntas teológicas opinamos. En Éxodo 3 dice Dios, ¿no? La zarza ardiente. Y dice Dios que se presenta en forma de zarza ardiente, ¿no? Voy a meter una curva. ¿Están listos para esta curva? Dale. La zarza ardiente, ¿qué era? ¿El Espíritu de Dios, Dios Padre o Dios Hijo? El Espíritu de Dios. Ah, caray. Pero dice, no voltearé, no verás mis espaldas. Y luego dice, hablarás conmigo cara a cara. Y luego dice, no puedes hablar con Dios, no puedes ver a Dios y sobrevivir. La respuesta es imposible contestar. El problema es que como vienes del catolicismo, el cristianismo de hoy, aclaro, no es ofensa, es real, es historia. El cristianismo de hoy viene del catolicismo. Martín Lutero era católico, Calvino era católico, y se separan. O sea, el judaísmo mesiánico son los primeros 132 años. O sea, la religión más antigua hoy por hoy es el judaísmo mesiánico. Como lo quieras ver, es el judaísmo mesiánico. Porque inclusive el judaísmo de hoy no es como el judaísmo de Jesús. Está cambiado. El catolicismo fue fundado en el año 325. Y el cristianismo de hoy viene separado de un cordón umbilical romano. Por eso seguimos celebrando el domingo, comiendo cerdo, cosas que no deberíamos de hacer. ¿No? Es otra plática. Ya llevamos muchas. Y entonces, el cristianismo dice trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Existe la Trinidad? La respuesta es absolutamente sí. ¿Dios es trinitario? Absolutamente no. A ver. Ya me están aventando piedras. ¿Cómo es eso? Explícamelo para todos aquellos que... Te lo acabo de preguntar. En la zarza ardiente, ¿quién es? Dios. Es Dios. En el susurro apacible que escucha Elías, ¿quién es? Dios. Correcto. El problema es que la Trinidad es limitante. Pongan atención a esto. La Trinidad de Dios es limitante. Porque solo o es el Padre
O es el Hijo o es el Espíritu Santo. Yo lo platicaba y en algún otro podcast entendía o trataba de decir, el Antiguo Testamento era Dios sobre nosotros, sobre la tierra, como dice Génesis. No lo podía alcanzar el hombre porque él mismo decidió romperlo. Después pasó a Jesús entre nosotros. Llegó, se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Que no en la palabra es que no, tabernaculizó entre nosotros, que quiere decir suká, que es muy interesante, que tiene que ver con la octava Entonces, fiesta. voy más o menos. Y después de esto, el Espíritu Santo, él dijo, es mejor que yo me vaya porque viene otro. Va a estar dentro de ti. ustedes. Correcto. Es el tabernáculo está dentro y de lo que nosotros. dices, no puede estar al mismo tiempo, Claro. pero tiene que estar en diferente expresión. Ahora, insisto, ¿Dios es trinitario? La respuesta es sí. ¿Dios es solo trinitario? La respuesta es no. Dios, la forma correcta, a mi punto de vista, es la multiforma forma, valga la redundancia, de expresarse de Dios. La multiforme gracia de Dios. Que La viene multiforme gracia de Dios. Está. Entonces, ahí en la zarza, y regreso a lo que me preguntaste el nombre, en la zarza sí está el Padre, sí está el Hijo, sí está el Espíritu, o sea, está Dios. Y a él se le puede pegar la gana. ¿Cómo representan al Espíritu Santo? Con una paloma. O sea, please. Está bien. It's okay. No tengo problema. Pero no lo limitemos. Dios, nuestra mentalidad trinitaria Todo lo limita. que Limita a visualizar. Dios. Limita a Dios. Entonces, cuando tú entiendes que Dios se puede presentar como se le pega la gana, como ángel, ¿no? Muchos el ángel de Dios es mismo Dios, ¿no? En Gideón, por ejemplo, ¿no? O el susurro apacible es mismo Dios, la zarza ardiente es mismo Dios, etc. Es Dios, y a él se le pega la gana, ¿no? Como quiera presentarse. Una vez dicho eso, dice, ¿y quién digo que me mandara? Le pregunta Moisés a Dios. Y él contesta, Yo soy el que soy. mala traducción. Dice, Ani iye, mishe iye. Yo seré el que seré. No dice yo soy el que soy. Porque yo soy, la palabra soy en hebreo, ¿qué crees? Tiene limitantes. Es el nombre de Jehová. Es Yud He Vav Hei. ¡Wow! ¡Wow! Tantos años he vivido engañado. Entonces dice, yo seré el que seré. Ani iye mishe iye. No nada más es increíble, porque el nombre de Dios, que es Yud He Vav Hei, para la gente que sabe un poco hebreo, Yud He Vav Hei es el tetragramatón, la letra Yud, la Vav, la Hei, Yud He Vav Hei. Yud Hei Vav Hei. La Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Y el tetragramatón, que está hecho por 4 letras hebreas, que es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, es como si dijera yo soy porque el verbo soy, yo si hablo en hebreo, yo digo Ani Moshe. Yo no soy Moy, soy Ani Moshe. No existe el soy. Porque el nombre de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, que es el mismo el que ayer fue, el que es hoy y el que será. Y entonces cuando le dice a Moisés, yo seré el que seré, es todavía más cañón que yo soy el que soy. Porque yo seré el que seré, que está diciendo, es infinito. Nunca va a cambiar. Y no será también cuando viene Jesús, dice, yo soy Dios, el camino. Yo soy la fuente. Los famosos 8 yo soy. Esas, Correcto. etcétera. Sí, viene ahí, sí. No estoy tan mal. No, pero ahí ya vas en preparatorias. Yo estoy en primaria apenas, pero sí, es correcto. Y luego Claro. yo soy, y luego viene la Yeshua, acción. No, y Yeshua dice, yo soy el mismo con mi Padre. Sí. ¡Wow! Y el capítulo 1 de Juan 1, que es como de juegos mentales, de en el principio creó el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Claro, y todo eso. ¿Cómo vendría a ser ese en hebreo, ese versículo? Y ya con eso creo que terminamos el primer capítulo. No, yo creo que ya nos volamos los 40 y tantos. Ya, bueno, no vamos. sé. Pero ese versículo que viene en Juan capítulo 1. Sí, dice, fíjate, es muy interesante. La palabra verbo en arameo, no en hebreo, es memra. Y la memra, checa esto, la memra es la acción física de Dios. No es la Shejina, que es la presencia. Es la acción física de Dios. Cuando dice con brazo extendido, está hablando de la memra. Es una acción física de Dios. Está hablando de la acción física de Dios. Dios físicamente se presenta. No nada más con Jesús. Jesús se presenta cuando nace Jesús. Pero desde Génesis 3 está caminando en el jardín. O sea que Dios tenía pies. Absolutamente sí. Caminaba, ¿no? Dice, y Adán escuchó los pasos de Dios. Claro. No es etéreo, no es espíritu. También es espíritu, pero también es carne. Y eso nos confunde.
Y eso nos confunde. Entonces, regresando al nombre de Dios, Ani Ye Misheye, yo seré el que seré. Y entonces, ¿a quién les decían? Pues, Misheye, el que será, nos mandó. El que es, nos mandó. El que fue, el que será, nos mandó. Y así el nombre. ¿Quién nos mandó? No decía Dios, no decía Adonai. Decía, se limitaba. Decía, Iye nos mandó. Iye nos mandó. No decían Yud Het Vav Hei, porque Yud Het Vav Hei no tiene nombre, porque no se puede decir soy. Entonces por eso es el nombre. Hashem, Adonai, nuestro Dios. Abinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Dios. Hashem, el nombre, el eterno. El ¿no? algo, el todo. El todo. Y sí le llamaban por su nombre. Pero los rabinos que hicieron, no utilizarás el nombre en vano, le quitaron el nombre. Okay. Y entonces empezamos con, ¿cómo se dice? Jehová, Yahweh, dile como quieras. Él te ama. Aquí vamos a Claro, un rabino si oye esto, se enoja conmigo, ¿me No, explico? y un cristiano también igual va a decir, no, hermano, porque si usted dice Yeshua tiene más poder. Y muchas veces hay esa creencia dentro de la iglesia cristiana, dentro de la fe. Voy a poner un negocio y si le pongo el nombre en hebreo, tiene más poder. ¿Tiene algo que ver? La palabra en hebreo que la palabra etcétera. No te voy a contestar esotéricamente. Te voy a contestar. Es que ese es otro número. Te voy a contestar, te voy a contestar históricamente. Okay. ¿Vamos? Porque hay que entender. El nombre Jesús. Ok. El idioma que se hablaba cuando estaba Jesús era griego. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces su verdadero nombre es Yeshua. Punto. Te guste, no te guste, así se llama Jesús. Así le decía a su mamá, ¿no? La famosísima Miriam, ¿no? No es Guadalupe, por si no saben, ¿ok? Es Miriam, ¿ok? ¿Miriam Guadalupe? No, Miriam. Pero si era morena. No sé. Bueno, pues los israelíes morenos, sin duda. Listo. ¿No? Y entonces le decía, Yeshua, ven para acá, Yeshua, recoge tus juguetes, Yeshua, limpia tu cama, Yeshua. Cuando el evangelio pasa a griego, traducen Yeshua en Yesu. ¿Ok? Y le dicen Yesu, ¿por qué? Porque los judíos tienen un acrónimo, pongan atención a esto, este es bien complicado, pero espero no confundirlos. El acrónimo, los judíos le dicen a Jesús, Yeshu. Y Yeshu es un acrónimo que dice, Yishmo Shema Mitjoron, que su nombre sea borrado de la eternidad. ¡Wow! Es un acrónimo bien feo, que su nombre sea borrado. Así dice. Y el acrónimo es Yeshu, porque es el desechado. ¿Ok? Y entonces, oyen que los rabinos no le dicen Yeshua, le dicen Yeshu, por ser el que su nombre se ha borrado, porque causó mucha revuelta. Y entonces ellos pensaban que era un falso Mesías, ¿no? Claro, Gamaliel dijo que si va a ser el Mesías, nadie se va a olvidar y muchos libros se van a escribir de él. Él profetizó que es el Mesías. Y entonces de Yeshu, que es que su nombre se ha borrado, viene Yesu. Y de Yesu viene Jesús. Entonces, ¿le puedes decir Jesús? La respuesta es absolutamente sí, y él sabe la intención de tu corazón. Jesús viene de un acrónimo que quiere decir que su nombre se ha borrado. Históricamente, la respuesta es sí. Ahora, yo cuando predico digo Jesús, digo Yeshua, y yo creo que él sabe la intención de mi corazón. Creo que me encanta, ¿no? Hace unos años salió la canción de Yeshua, ¿no? Yeshua. Yo no canto bien, pero mi hija sí. Regina Resnick, síganla, ¿no? Yeshua. Y déjame decirte, hija, nada más lo estoy cantando y me pongo a llorar, que sí hay una parte energética importante en el nombre. No sé qué es, pero sí sé que cuando yo oigo un estadio cantando Yeshua, algo sucede. Insisto, no está mal llamarle Jesús, pero su verdadero nombre es Yeshua. No está mal y no queremos ser religiosos. No, si le dices Jesús. No, pero sí hay algo energético. Vamos al nombre de Dios. ¿Estás listo? Yud He Vav Hei va a sumar, si lo sumas a un solo dígito, va a sumar 8, que es eterno. Es el equivalión. El 8, si tú haces un 8, es eterno. Puede ser 8, 8, 8, 8, 8, es eterno. Yeshua suma 8. Ahí te la dejo para la tarea.
Vamos a dejar esto hasta aquí porque yo también te quiero hablar acerca de los otros dos sombreros, ¿no? Me gustó que en el desayuno platicabas y decías, tengo los 3 sombreros. Uno, el de que no es pastor, pero soy pastor, rabí, pero no soy rabí, pero soy maestro, pero tengo esta comunidad judío-mesiánica. Ya estamos hablando ahorita un poco de eso, pero yo también quiero que me hables acerca de tu profesión como quiropráctico, tus negocios, y que le des también a la gente tips para cómo hace un judío hacer dinero y para la salud, porque también vamos a salir regañados, pero si tú me permites, en otro podcast, que con mucho gusto, vamos a un placer. hacer. Él es Moisés Resnick, estamos en Buena Nueva, aquí tenemos gracias a Chris, gracias a Sebastián, gracias a Dani y gracias a Pipe, que también está por aquí visitándonos. Sabrina, Buena Nueva. ¿Seguimos en el siguiente episodio? Por favor, muchas gracias. Amigo, gracias, porque yo sé que tu tiempo es hiper valioso. No, y estamos aprovechando y no estamos pagando, así que pregunten. Gracias a Dios. Pregunten lo que quieran preguntar aquí en este podcast, que en el siguiente no las va a ver, pero nos va a contestar. Pero me mandas un WhatsApp, la contestamos. Él es Moisés Resnick y su hija, Regina Resnick. Gracias.